Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángelo García Sandoval, estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy les voy a explicar el tema de farmacocinética, específicamente la primera parte, las cuales vendrían a ser las vías de administración, la absorción y la distribución. En la parte de abajo les dejo mi correo para que puedan escribirme si es que tienen alguna duda o consulta. Los objetivos para esta sesión son entender de manera básica los conceptos relacionados a la farmacología, ver una breve definición de qué es esta y entender cómo se relaciona con sus ramas. 2. Comprender los dos primeros pasos de la farmacocinética, que vendrían a ser la absorción y la distribución, y cómo se relacionan con las vías de administración. Y describir cómo se aplican estos conceptos en casos clínicos. Al final les he preparado un pequeño caso para que podamos ver cómo deducimos en base a los conceptos que hemos logrado adquirir en esta sesión. El índice es el siguiente. Primero, una introducción en la cual les voy a mostrar unos conceptos previos para que podamos entender mucho mejor los siguientes puntos. Número 2 están las vías de administración, que son las formas en cómo logran entrar los fármacos hacia nuestro cuerpo. La parte 3, la absorción, que es la primera parte de la farmacocinética. En el número 4 está la distribución, que vendría a ser la segunda parte de la farmacocinética. Y en la parte final está la integración, donde les voy a mostrar un caso clínico. Vamos con la primera parte que vendría a ser la introducción. Imaginemos que estás viendo el video tranquilo en tu computadora, en tu laptop, para repasar tu clase de farmacocinética, cuando de la nada comienzas a tener escalofríos, un poco de malestar, pero no sientes mayor dolor y piensas que en un momento se te irá a pasar. Lastimosamente, después de unas horas, los síntomas empeoran, incluso llegas a hacer fiebre, por lo que vas a tomar un medicamento el cual es muy conocido, que vendría a ser el Panadol o paracetamol. Y después de cierto tiempo, de una hora aproximadamente, comienzas a sentirte mejor. Entonces, ¿qué es lo que crees que estaría pasando? ¿El fármaco creará alguna función nueva en tu organismo? ¿O simplemente el hecho de tomar este fármaco hará que tu organismo se sienta bien? Entonces, con esta clase vamos a tratar de entender qué es lo que pasa cuando este fármaco ingresa al organismo. Vamos con unos conceptos previos. Primero, la farmacología es la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo. Luego, el fármaco es toda sustancia química que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta, sea esta beneficiosa o tóxica. Puede ser buena o mala. Mientras que el medicamento es una sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, la cual va a ser capaz de modificar los ritmos biológicos. Entonces, una primera diferencia que tenemos entre esto que vendría a ser el fármaco y el medicamento es que el medicamento va a ser un fármaco útil con fines médicos. Va a ser un fármaco que sí nos dé una respuesta beneficiosa. Este es un ejemplo, sobre todo de nomenclatura, que se puede dar en distintos fármacos, medicamentos, para lo cual se los voy a explicar con un ejemplo. Este medicamento, que es el Demerol, tiene un nombre químico, el cual vendría a ser el etil 1-metil-4-feniliso-nipecoato hidrocloruro, ¿no? Ese vendría a ser su nombre químico. El nombre genérico es como se conoce normalmente, el hidrocloruro de meperidina. Y su nombre comercial es como lo ven, ¿no? Que es, por ejemplo, este Demerol tiene este nombre debido al laboratorio que se lo ha puesto. Y este medicamento va a ser una forma farmacéutica más el principio activo. ¿A qué me refiero con forma farmacéutica? Esta forma farmacéutica vendría a ser cómo es lo que tú vas a administrar al paciente, ¿no? O cómo te lo van a administrar. Puede ser en pastilla, que es encapsulado. Es por ello que a veces cuando abrimos esta cápsula como que hay bolitas o también hay polvo. O puede ser de otras formas como inyectable, ¿no? Pero siempre va a tener un principio activo, ¿ok? Este principio activo va a ser el que sí te va a dar, digamos, el efecto. Este es el encargado, el que sí o sí tiene que tener. Y aparte va a tener un excipiente que podría ser
que va a ser lo que lo acompañe a que pueda ingresar hacia tu organismo. Y también puede tener un recubrimiento, como algunos tipos de fármacos, o un aditivo, el cual va a ayudar a que este ingreso sea mucho más facilitado. Entonces, los dos de arriba son el principio activo y el excipiente, los cuales siempre tienen que estar, y abajo está el recubrimiento y el aditivo, los cuales pueden o no presentarse. Ahora les voy a presentar los tipos de medicamentos. Vamos a tener el medicamento innovador, el cual contiene un principio activo nuevo o el cual ha sido modificado de manera significativa en comparación con otros existentes. En este caso abajo tenemos la aspirina, que es dada por el laboratorio de Bayer, ¿no? Entonces el innovador vendría a ser como que el primer medicamento, ¿no? El recién creado. Y se puede decir que los laboratorios, por ejemplo el Bayer, pueden patentar estos medicamentos para que otros laboratorios no se copien, ¿no? Es por ello que después tenemos lo que vendrían a ser los medicamentos genéricos, como están en el medio, que contienen los mismos principios activos en la misma dosis y la forma farmacéutica que un medicamento innovador, ¿no? Por ejemplo, tú si deseas, puedes convertir o agarrar este principio activo, lo envasas y creas tu medicamento genérico. Pero este medicamento genérico puede tener marca o no. Si tú decides ponerle tu nombre, tendría marca o no. Y a su vez, lo que va a convertir a este medicamento genérico en un medicamento intercambiable es que este demuestre ser terapéuticamente equivalente al medicamento de marca o medicamento innovador de referencia. Por ejemplo, si la SEC decide sacar un medicamento en el cual el principio activo es el ácido acetil salicílico y se dan los estudios correspondientes, los cuales demuestran que este medicamento por parte de la SEC es igual a la aspirina, vendría a ser un medicamento intercambiable, ¿no? Es decir, que va a tener la misma equivalencia terapéutica, pero de parte de otro laboratorio, a lo cual es recomendable utilizarlo, ¿no? En cambio, el genérico no necesariamente puede ser intercambiable y puede ser con marca o sin marca, ¿no? Por ello que acá tienen los ejemplos. Vamos con la primera pregunta. Usted se encuentra rotando en la clínica Cayetano Heredia. Está de lo más tranquilo cuando llega un paciente el cual comenta que se siente mal después de haber tomado un medicamento X. Le dice que nunca había tenido problemas con dicho medicamento, ya que él viene siguiendo un tratamiento por 2 meses. Después de unos minutos, él agrega que esta vez por motivos de tiempo tuvo que comprar el medicamento en una farmacia a la cual nunca va. Y le menciona que la caja era distinta, pero el vendedor le dijo que era lo mismo y solo que a un menor precio. Recordando sus nociones de farmacología básica, el tipo de medicamento que le vendieron y la equivalencia terapéutica serán A. Genérico y sí presenta equivalencia. B. Intercambiable, sí presenta equivalencia. C. Innovador, sí presenta equivalencia. D. Genérico, no presenta equivalencia. E. Intercambiable, no presenta equivalencia. Así que les voy a dar unos segundos para que puedan responder esta pregunta, pero de igual manera ustedes pueden pausar el video si desean un mayor tiempo. La respuesta para esta pregunta sería la D, un medicamento genérico que no presenta equivalencia terapéutica. Vamos a analizar las demás opciones. Vemos que acá le dice que la caja era distinta, pero el vendedor dijo que era lo mismo y a un menor precio. ¿Ok? Y este le comenta que tiene reacciones adversas, el paciente. Entonces, primeramente vamos a descartar que sea el medicamento innovador, ya que él lo está comprando en una farmacia nueva a la cual nunca ha ido y no es la misma, ¿no? Descartaríamos que sea un innovador. Después, no podría ser tampoco un intercambiable, porque al ser un intercambiable no pasaría nada, ya que el medicamento intercambiable tiene la misma equivalencia terapéutica que el medicamento innovador. Es por ello que también descartaríamos a los intercambiables. Es más, acá dice que un intercambiable no presenta equivalencia terapéutica, por lo cual tampoco podría ser una opción. Entonces nos quedarían las dos opciones, A y D, las cuales nos mencionan que es un medicamento genérico, pero la primera dice que sí presenta y la segunda que no presenta. Entonces, en este caso,
Este medicamento no presentaría la equivalencia terapéutica, ya que sí le hizo presentar reacciones adversas, no algún efecto. Mientras que si este medicamento sí tuviese la equivalencia, no le hubiese causado algún malestar al paciente. Es por ello que la clave vendría a ser un medicamento genérico, el cual no presenta equivalencia terapéutica, ya que como recordamos hay medicamentos genéricos que pueden tener equivalencia, así como también hay algunos que no pueden tener esta equivalencia. Y también en la parte de los genéricos, estos pueden tener o no tener marca. La farmacología va a presentar diversas ramas. Dos de ellas son la farmacocinética y la farmacodinamia, las cuales están muy relacionadas entre sí. La farmacocinética va a ser la que estudie los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción en el organismo por parte del medicamento. Es qué hace el organismo sobre los fármacos. En la parte inferior del lado izquierdo podemos visualizar a un niño apuntándole con una flecha a esta pastillita. Entonces vendría a ser lo que tú le haces a la pastilla, al medicamento, ¿no? Y una forma de recordarlo es que la farmacocinética lleva una T, entonces con la T de tú, que es lo que le haces tú al fármaco. Por otro lado, tenemos a la farmacodinamia, la cual estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas, y sus mecanismos de acción bioquímico o molecular. Por lo que vendría a ser qué hace el fármaco sobre el organismo. Acá podemos ver a la pastilla, que es ahora la que le va a apuntar a la persona, porque acá tienes, en el centro tiene una X, el cual sería el blanco. Entonces hay que tener muy claro y fijar este concepto de farmacocinética y farmacodinamia. En la farmacocinética es lo que le haces tú al fármaco y en la farmacodinamia es al revés, lo que te hace el fármaco a ti. Como ya mencioné, la farmacocinética es el estudio de lo que tú le haces al fármaco, específicamente lo que le hace a tu organismo. Y esta se define básicamente en lo que vendría a ser ADME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Acá en la parte de la izquierda, al costado de la absorción, encontramos lo que vendría a ser la liberación. Esta liberación también se incluía en este proceso ADME, por, por lo cual antes era LADME. Solo que no siempre esta liberación se va a observar, ya que cuando tú a veces das por ciertas vías de administración el fármaco, como por ejemplo la vía intravenosa, no se tiene que dar este proceso de liberación. Es por lo cual no es tan estándar para esto. Y se considera más que todo lo que vendría a ser ADME. En esta clase vamos a estudiar principalmente la absorción y la distribución. La absorción que vendría a ser cómo es que entra este fármaco al organismo, ¿no? Cómo va de acá, de esta parte moradita a la parte azul. Esto vendría a ser la absorción y luego ya tendría que venir la distribución, la cual es cómo este fármaco va a ir hacia su sitio específico, hacia donde tiene que unirse para que pueda ejercer su efecto. Es cómo llega a ese tejido, que posiblemente sea el tejido afectado el cual esté comprometiendo al paciente. Luego vamos a tener el metabolismo o biotransformación y la excreción, que es cómo se elimina el fármaco de tu cuerpo, ya que no puede quedarse por tanto tiempo. Pero estas dos últimas van a ser explicadas en una siguiente clase. Los fármacos van a presentar dos formas. Una que vendría a ser la ionizada, la cual vendría a ser la forma activa sobre los receptores, vendría a ser hidrosoluble, no atraviesa membranas celulares y presenta carga. La otra vendría a ser la no ionizada, la cual no es activa a los receptores, es liposoluble, atraviesa membranas celulares y no presenta carga. También tenemos que definir lo que es el pKa, el cual es el pH en el cual el fármaco se encuentra 50% ionizado y 50% no ionizado. Acá en esta parte de la derecha podemos ver un cierto fármaco, el cual se encuentra no ionizado, que tiene un pKa de 4.4. Cuando este fármaco se encuentra en el jugo gástrico, cuyo pH es de 1.4, y después
necesite pasar la barrera mucosa lipídica para ir hacia el plasma, vamos a ver que en ambos momentos no se van a presentar las mismas formas. Primero acá en la parte del jugo gástrico, la cual tiene un pH ácido de 1.4, predominaría lo que es la forma no ionizada, ya que con la forma no ionizada sí se puede atravesar lo que son las membranas celulares. Y esto también lo podemos ver ya que el pH vendría a ser menor que el pKa. Entonces, si el pH es menor que el pKa, va a predominar la forma no ionizada. Pero luego tú necesitas que este fármaco vaya hacia el plasma. Entonces, este atraviesa esta barrera y acá el pH va a ser de 7.4, ¿no? Ligeramente básico. Es por ello que el pH de 7.4 va a ser mayor que el pKa, que es 4.4, lo cual va a favorecer a la forma ionizada. Entonces, también podemos sacar la relación de que cuando el pH sea mayor que el pKa, se va a favorecer la forma ionizada. Y otra relación para que podamos entender esto es que cuando la forma esté ionizada, sí se va a poder, sí va a estar en su forma activa sobre los receptores, lo cual es lo que necesitamos, que se una a estos receptores. Es por ello que ya en el plasma vamos a necesitar que esté en forma ionizada para que pueda cumplir esta función, ¿no? Para que pueda ejercer su efecto. Vamos con la segunda pregunta. Sebastián estuvo presentando diversos malestares, cansancio, náuseas, vómitos y diarrea, por lo que le recetan un fármaco denominado omeprazol. Este medicamento presenta un pKa de 5.1 aproximadamente. Se necesita que se dirija al plasma sanguíneo en donde predominará una de sus formas, por lo que usted, en base a sus conocimientos, concluiría que la forma y una de las propiedades de este fármaco serían A, forma ionizada y forma activa, B, forma no ionizada hidrosoluble, C, forma no ionizada liposoluble, D, forma ionizada sin carga y E, forma no ionizada con forma activa de los receptores. Así que les voy a dar 5 segundos para que puedan responder a la pregunta, pero de igual manera pueden pausar el video para que se tomen el tiempo necesario que ustedes crean para poder razonar en base a esta pregunta. Ok, la clave vendría a ser la letra A, forma ionizada y forma activa a los receptores. Vamos a explicarles por qué. Para esto necesitamos ver dos puntos que son súper claves en esta pregunta, que vendrían a ser el pKa del fármaco, que es el omeprazol, y también hacia dónde queremos que se dirija, ¿no? Que en este caso es el plasma. En base a este gráfico, tenemos que recordar que el pH en el plasma es de 7.4. Haciendo una comparación entre cuál es mayor, vamos a tener que el pH es mucho mayor que el pKa, por lo cual se va a favorecer a la forma ionizada, ¿no? Ya tenemos la primera parte, que vendría a ser la forma ionizada de este fármaco. Entonces nos quedarían dos claves, forma ionizada y forma ionizada con forma activa a los receptores y forma ionizada sin carga. Hay que recordar las propiedades de la forma ionizada, que es una forma activa sobre los receptores, es hidrosoluble, no atraviesa membranas celulares y presenta carga. Es por ello que la clave en esta pregunta vendría a ser la letra A. Hay que ver siempre el pKa para tener en cuenta cuál de estas formas se va a ver favorecida en cierta área específica de nuestro organismo. Ahora vamos a explicar qué son las vías de administración. Las vías de administración de un fármaco son los diferentes métodos utilizados para introducir medicamentos en el cuerpo con el fin de lograr un efecto terapéutico, es decir, que puedan ejercer su acción. Tenemos distintos tipos de vías, entre las cuales la principal y la más común que todos podemos haber visto en algún momento vendría a ser la vía oral, que es la administración de fármacos a través de la boca para que puedan ser absorbidos en el tracto gastrointestinal. Luego tenemos lo que vendría a ser la vía intravenosa, que es la introducción de fármacos directamente en la vena para una rápida acción sistémica.
Después está la vía intramuscular, que es la inyección de medicamentos en el músculo para una absorción gradual en el torrente sanguíneo. Por otro lado está la vía subcutánea, que es la administración de fármacos debajo de la piel para absorción lenta y constante en la circulación. También está la vía rectal, que es la introducción de medicamentos en el recto para una absorción sistémica y un tratamiento local. Por otro lado está la vía peridural, que es la administración de fármacos en el espacio peridural alrededor de la médula espinal, usado comúnmente para las analgesias o anestesias regionales. También está la vía intraarticular, que es la introducción de medicamentos directamente en una articulación para tratar condiciones locales como la inflamación o el dolor. Y por último está la vía óptica, que es la administración de fármacos en el oído para tratar afecciones como infecciones, tanto del oído externo o medio. En este cuadro les presento las principales vías de administración y las que suelen ser comúnmente también las más preguntadas. Tenemos a la vía oral, a la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. Empecemos por la vía oral. Esta tiene una absorción variable, es decir, que va a depender mucho del paciente y también de la dosis en las cuales se dan. Su utilidad es porque son más convenientes y más económicas. Se ve reflejado más que todo en la facilidad con la cual podemos ingerir estos tipos de fármacos por esta vía. Y su limitación es que requiere conformidad del paciente. La otra vía, que es la intravenosa, va a tener una absorción la cual nos permite una titulación de dosis. Es decir, que nos va a poder ayudar a ajustar la cantidad de un medicamento administrado gradualmente en función a la respuesta del paciente. Y es súper útil en casos de emergencia. Eso sí, recordar bastante. Y su limitación es que tiene mayor riesgo de efectos adversos. Para la parte intramuscular y subcutánea van a ser similares en lo que es su absorción, pero para la parte de la vía intramuscular vamos a tener que su utilidad es que puede ser autoadministrada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, comúnmente en el caso de la diabetes, los pacientes se tienen que inyectar insulina. Es por ello que vía intramuscular pueden hacer uso de esta insulina. Mayormente se da autoinyectándose en la parte del muslo o también por arriba del brazo. Pero su limitación es que puede interferir con algún diagnóstico. Mientras que la utilidad de la vía subcutánea vendría a ser en suspensiones o implantes. Y su limitación es que puede presentar un posible dolor o necrosis, ya que va directamente al tejido subcutáneo. Entonces, vamos con otra pregunta. En un paciente con enfermedad cardiovascular grave, el cual requiere un tratamiento farmacológico urgente, usted como médico debe considerar cuidadosamente la vía de administración del fármaco para lograr la máxima eficacia terapéutica. Entonces, ¿cuál de los siguientes factores sería el más relevante al seleccionar la vía de administración para este paciente? A. La velocidad de absorción del fármaco en relación con la urgencia de la situación clínica. B. La disponibilidad del fármaco en diferentes tejidos y órganos afectados por la enfermedad. C. La conveniencia y comodidad para el paciente en términos de la vía de administración. D. En base a lo que se le da comúnmente a todos los demás pacientes. Y la letra E, que es la posibilidad de ajustar la dosis del fármaco de manera más precisa a través de una vía de administración específica. Pueden pausar el video y de igual manera les voy a dar 5 segundos para que puedan responder. La respuesta para esta pregunta vendría a ser la letra B, la biodisponibilidad del fármaco en diferentes tejidos y órganos afectados por la enfermedad. Vamos a ver las demás opciones. La letra A nos menciona la velocidad de absorción del fármaco en relación con la urgencia de la situación clínica. Claro, pero si bien se puede absorber demasiado rápido, vamos a ver que en los distintos procesos que vendrían a ser las otras fases de esta farmacocinética, en las demás partes del ADME, no se va a dar lo mismo. La letra C nos menciona la conveniencia y comodidad para el paciente en términos de la vía de administración elegida. Obviamente no podría ser esa, ya que
nosotros seríamos los que deberíamos de decidir cuál vendría a ser esta vía de administración. En este caso, debería de ser una vía intravenosa, y no le vamos a estar preguntando al paciente si le gustan o no las inyecciones. La letra E dice en base a lo que se le da comúnmente a todos los demás pacientes, y obviamente no, ya que todos los organismos son distintos y reaccionan diferente. La letra E nos menciona la posibilidad de ajustar las dosis del fármaco de manera más precisa a través de una vía de administración específica. Esta clave podría ser útil si es que no nos mencionaran la palabra urgente, ya que al momento de que tú ajustes la dosis a una manera más específica, vas a demandar un mayor tiempo, ¿no? Vas a necesitar mucho más tiempo, por lo que en este caso no dispondrías de ese tiempo, ya que te mencionan que este tratamiento farmacológico se necesita con urgencia. Y la letra B vendría a ser la clave, ya que nos mencionan que un parámetro muy importante para elegir la vía de administración es la disponibilidad del fármaco que va a llegar a los tejidos y órganos, es decir, hacia el sitio de acción en donde se está dando esta enfermedad, ¿no? Entonces necesitamos que vaya una buena cantidad de este fármaco para que pueda ejercer su efecto. Otra pregunta. Para un paciente en estado crítico que presenta un paro cardíaco repentino, se requiere una intervención médica urgente para restablecer el ritmo cardíaco normal y poder salvar su vida. Considerando la necesidad de una absorción rápida y una acción inmediata del fármaco, ¿cuál de las siguientes vías de administración sería la más adecuada para poder administrar el medicamento antiarrítmico? Tenemos la letra A, que es la intravenosa, la letra B, vía oral, la letra C, sublingual, la letra D, intramuscular y la letra E, interarticular. De nuevo, les doy 5 segundos para que puedan responder esta pregunta, pero de todas maneras pueden pausar el video si es que necesitan más tiempo. La clave para esta pregunta vendría a ser la letra A, que es la vía intravenosa. Acá nos mencionan que presenta un paro cardíaco repentino. Es por ello que el paciente no va a poder ingerir medicamentos tanto por vía oral o sublingual. En la parte interarticular no, porque la interarticular se ve relacionada a lo que son nuestras articulaciones, así que no podría ser por ahí el tratamiento. Y la parte intramuscular, como les había mencionado, tenía que ver más que todo a una autoadministración. Es por ello que la letra A, que es la clave de la vía intravenosa, sería la elegida para este contexto. Algo más para que se puedan guiar es que este caso es una emergencia y siempre que haya una emergencia, lo más recomendable es que se administren los fármacos por vía intravenosa, ya que tienen una mayor velocidad de absorción y van a llegar en mucha mayor cantidad hacia el organismo. Ahora vamos con la primera parte de la farmacocinética, que vendría a ser la absorción. Ok, vamos con la absorción. La absorción es el ingreso de una sustancia a la circulación atravesando las membranas biológicas por diferentes vías. Ok, ¿qué es el ingreso de una sustancia a la circulación? Normalmente, antes se mencionaba que este proceso de la farmacocinética no solamente era ADME, sino también era LADME, agregándole una L al inicio de liberación. Pero esta liberación no sucede en todas las vías de administración. Se da sobre todo cuando tú le das los fármacos por vía oral. Es por ello que la liberación es para las formas de dosificación sólida, ya que la absorción primero requiere la disolución de la tableta o cápsula, liberando así el fármaco. Es por ello que podemos ver acá en esta imagen que está ingiriendo todos estos medicamentos, ¿no? Pero recordemos que la liberación no se va a dar en todos los tipos de vías de administración. Hay algunos los cuales no necesitan liberación, como por ejemplo la vía intravenosa. También tenemos que recordar un concepto muy importante para entender cómo se va a dar la absorción, que es la membrana celular. Esta es una estructura que rodea las células separando el contenido celular del medio externo, ¿no? Es una bicapa lipídica en sí que sirve como una barrera selectiva, la cual va a regular el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Acá en amarillo vamos a poder ver las cabezas y acá
y unas pequeñas líneas delgadas que vendrían a ser las colas, ¿no? Que van hacia adentro. Y también va a estar compuesta de algunas proteínas, como estas acá que se ven en rosado o estas azules, las cuales vamos a describir más adelante. Entonces, las drogas cruzan las membranas por difusión pasiva o transporte activo y tienden a atravesar las membranas si estas son no cargadas, es decir, no ionizadas. Tenemos acá tres tipos de transporte, en los cuales vamos a encontrar el transporte pasivo, los dos tipos de difusión y el transporte activo, ¿no? En el transporte pasivo vamos a tener la difusión pasiva, la cual no consume energía y es a favor del gradiente de concentración. Y como podemos ver acá, es directa, no requiere de ningún carga. En la difusión facilitada tampoco va a consumir energía, ya que es un transporte pasivo, y también va a ser a favor del gradiente de concentración. Pero la diferencia principal con la difusión pasiva es que requiere de un carrier. Como podemos ver acá en la parte morada, necesita esto para que pueda pasar. Y para el transporte activo, que acá está en negrita la C, para que lo recuerden mucho mejor, va a haber consumo de energía, va a ser en contra del gradiente de concentración y también requiere de un cargo. Es por ello que con la C se pueden guiar bastante esto. Y estos son los tipos de transporte que van a seguir los fármacos para que puedan entrar hacia el organismo, ¿no? Para que puedan pasar por las membranas. Vamos con otra pregunta. Uno de los mecanismos que emplean los fármacos para atravesar la membrana plasmática es la difusión facilitada. Marque lo falso respecto a este mecanismo. A. No requiere energía. B. Es un tipo de transporte pasivo. C. Utilizan carriers. D. No es saturable. E. Es a favor de su gradiente. Les voy a dar unos segundos para que puedan responder a esta pregunta. Pero si ustedes desean, de igual manera pueden pausar el video si es que necesitan mayor tiempo para poder desarrollarlo. La clave para esta pregunta sería la letra D. No es saturable. Vamos con las demás opciones para poder entender la respuesta. Acá al lado derecho les he traído un cuadro para que puedan ver mucho mejor estas características de los tipos de transporte. Recordemos que habían dos tipos principales, que son el transporte pasivo, el cual no requiere energía, y el transporte activo, el cual sí lo requiere. Entonces, en la clave A nos dicen que no requiere energía. Eso sería verdadero, porque es transporte pasivo. La letra B también nos dice que es un tipo de transporte pasivo, por lo cual también es verdadero. En la letra C nos comienzan a mencionar acerca de los carriers. Estos van a ser súper importantes porque nos van a ayudar a diferenciar entre la difusión pasiva y la difusión facilitada. Los carriers son moléculas las cuales nos van a ayudar a que puedan ingresar estas cantidades de fármacos hacia nuestro organismo para que puedan pasar. Y la letra E dice es a favor de su gradiente. Y también sería correcto, ya que la difusión pasiva es a favor de la gradiente. En la letra D nos mencionan que no es saturable. Eso sería falso, porque algo que también nos va a ayudar para diferenciar la difusión facilitada de la pasiva es la saturación, ya que en la difusión pasiva, al no haber esta molécula carrier, no va a haber una saturación, es decir, que no va a haber una estructura a la cual se llene bastante, ¿no? Como se les había puesto en la imagen, ya que esta estructura al llenarse va a lograr alcanzar su máxima capacidad y no va a poder continuar la entrada de estas moléculas. Es por ello que la clave en esta pregunta sería la letra D, ya que la difusión facilitada sí es saturable. Okay. Acá vamos a hablar de algunos factores que influencian la absorción, a modo de resumen, que son la membrana lipídica, la solubilidad y la concentración, la cual está relacionada a la saturación.
Para la difusión a través de las membranas también tenemos que evaluar el tamaño de las moléculas, si es una macromolécula o una micromolécula, la liposolubilidad, el grado de ionización, como ya lo vimos en las formas, y el pH del medio en el cual se va a encontrar. Y unas consideraciones que podemos sacar a partir de estas dos es que las sustancias liposolubles tienden a absorberse con más facilidad que las hidrosolubles. Esto ya lo podemos haber explicado en las formas, si es ionizada o no ionizada. Las moléculas no ionizadas pasan con mayor facilidad las membranas que las ionizadas. Y las moléculas pequeñas tienden a pasar más fácil las membranas celulares que las macromoléculas. Esto debido a que al tener menor peso pueden difundir con mayor facilidad. ¿Okay? Entonces, estas tres características nos van a ayudar a poder entender por qué un fármaco va a tener mayor facilidad a entrar a diferencia de otros. Al lado izquierdo tenemos la gráfica de la curva de niveles plasmáticos. Esta nos proporciona información sobre cómo varía la concentración de un fármaco en el plasma sanguíneo a lo largo del tiempo después de su administración. Esta nos permite entender aspectos importantes a lo largo de todo el ADME, que vendría a ser la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y nos va a ayudar a determinar una dosificación adecuada. Para entender mejor esta gráfica, hay que definir algunos conceptos. En la parte inferior izquierda está el periodo de latencia, el cual nos hace indicar al tiempo en el cual, desde que se administra el fármaco hasta que éste va a aparecer en la sangre. Es por eso que podemos ver que va hasta este cierto punto. Después de esto, vamos a tener lo que vendría a ser el tiempo eficaz. ¿Qué es el tiempo eficaz? Vendría a ser el tiempo en el cual vamos a observar el efecto. Vamos a ver que el fármaco está haciendo la acción que nosotros queremos para que nos ayude. Después también vamos a tener lo que es la concentración mínima eficaz, que vendría a ser la CME. Y esta es la concentración mínima necesaria para que podamos ver los efectos. También está el área bajo la curva, la cual nos va a ayudar a poder medir la exposición total del fármaco en el tiempo, que ya se va a explicar en la siguiente diapositiva. Acá tenemos la biodisponibilidad, la cual describe la velocidad y la concentración a la que el principio activo se absorbe y llega al lugar de acción. Es decir, que vendría a ser la fracción de la dosis que llega a la sangre. Normalmente se expresa en porcentaje y por vía intravenosa es el 100%. Esto debido a que no hay efecto del primer paso, como sí lo hay en otras vías, como por ejemplo la vía oral. ¿Y cómo podemos calcular esta biodisponibilidad? Se puede hacer mediante la división entre el área bajo la curva por vía oral sobre el área bajo la curva por vía intravenosa y lo multiplicamos por 100. Ahora, se dice que dos fármacos exhiben la misma biodisponibilidad cuando se administran a dosis iguales, ¿no? Porque podrían ejercer la misma biodisponibilidad, pero cuando tú le das tal vez más de un fármaco que de otro, ¿no? Entonces ahí no habría la misma biodisponibilidad. Sí tendrían el mismo efecto, pero no biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad, como vemos acá, se va a regir por dos parámetros importantes: su capacidad para atravesar membrana y el efecto del primer paso. Respecto a la capacidad para atravesar membrana, vamos a tener tres tipos. Puede ser lipófilo, el cual va a ser un compuesto no polar, y como son la mayoría de los fármacos, sobre todo los de vía tópica, pero una gran utilidad de ellos es que difunden a través de la barrera hematoencefálica. Un ejemplo de esto es la escopolamina. También tenemos otro tipo, que vendrían a ser los hidrófilos. Son compuestos polares, los cuales se van a transportar por difusión facilitada. Es por ello que van a pasar a través de poros y su excreción va a ser por la vía renal. Un ejemplo podría ser la butilescopolamina. Y por último tenemos al anfifílico, el cual es una combinación tanto de lipófilo e hidrófilo. Vendría a ser una mezcla de ambos y un ejemplo es la lidocaína.
Ahora tenemos el efecto del primer paso. Este va a ser una disminución de la biodisponibilidad por efecto del metabolismo hepático. ¿Cuándo se va a dar? Cuando hay una administración por vía oral. ¿Por qué? Como podemos ver acá en esta imagen, el medicamento se va a absorber acá en el tracto gastrointestinal y va a llegar al hígado a través de la circulación porta, por esta vena porta y la arteria hepática. Acá en el hígado va a haber un metabolismo del primer paso, el cual se va a dar antes de que ingrese a la circulación sistémica por la vena hepática. Y este metabolismo va a hacer que disminuya la biodisponibilidad del fármaco. Es decir, que todo el fármaco que tenemos no va a llegar completamente hacia nuestro sistema. De todas maneras, van a haber momentos en los cuales tú necesites evitar este efecto del primer paso, como por ejemplo una emergencia. Es por ello que hay vías de administración las cuales nos van a ayudar a evadir dicho efecto. Una de ellas va a generar una evasión total, como es la vía sublingual, y otra va a generar una evasión parcial, como es la vía rectal. Es por ello que es importante conocer la relación entre la absorción y las vías de administración, ya que nos van a ayudar a evitar algunos efectos como este que vendría a ser el del primer paso, logrando así una administración completa del fármaco hacia el organismo del paciente. Vamos con otra pregunta. Marque la afirmación que sea errónea con respecto a la absorción. Letra A. Los compuestos lipófilos son no polares y atraviesan la barrera hematocefálica. Un ejemplo es la escopolamina. B. En la vía oral se presenta el efecto del primer paso y no es la forma más rápida de administración. Letra C. En la vía rectal la velocidad y tasa de absorción es variable. Hay efecto del primer paso con la absorción y circulación por las venas hemorroidales inferiores y medias. D. La biodisponibilidad será del 100% en la vía sublingual. Letra E. La difusión facilitada es un mecanismo de transporte que favorece a los medicamentos hidrosolubles. Recuerden que pueden pausar el video, pero de todas maneras les voy a dar unos segundos para que puedan responder la pregunta. La clave para esta pregunta vendría a ser la letra C. En la vía rectal, la velocidad y la tasa de absorción es variable. Hay efecto del primer paso con la absorción y circulación por las venas hemorroidales inferior y media. Esta información va a ser falsa, debido a que, como les mencioné, en la vía rectal no va a haber efecto del primer paso y tampoco va a haber fenómenos en la circulación por las venas hemorroidales inferiores y medias. Esto sí pasaba cuando era por vía oral y se daba debido al metabolismo en el hígado. En la letra A nos mencionan que los compuestos lipófilos son no polares y atraviesan la barrera hematoencefálica. Esta clave sería correcta. La letra B nos menciona que la vía oral se presenta el efecto del primer paso. Tendría que ser correcto y no es la forma más rápida de administración. Obviamente no. La forma más rápida es la vía intravenosa. La letra D nos menciona que la biodisponibilidad será el 100% en la vía sublingual. No, la biodisponibilidad es el 100% en la vía intravenosa. En el caso de la vía sublingual se dice que hay una evasión total del efecto del primer paso. No confundir estas dos características. Y la letra E nos menciona que la difusión facilitada es un mecanismo de transporte que favorece a los medicamentos hidrosolubles, lo cual es correcto. Ahora vamos con la distribución, que vendría a ser la segunda fase de la farmacocinética. La distribución es la dispersión y localización de un medicamento en los diferentes tejidos del organismo. Es decir, cómo después de ingresar a nuestro organismo, este se va a dirigir hacia un sitio en específico. Se puede dar de dos formas. Luego de la absorción, cuando esta es por vía enteral o parenteral, pero que no sea intravenosa. Por ejemplo, por vía oral o por vía sublingual, ¿no? Porque vemos que primero tiene que entrar. Luego, o también se puede dar por un paso directo del medicamento al torrente sanguíneo, como lo es la vía intravenosa, sin tener que pasar por esto que vendría a ser la absorción. Y de qué va a depender, se dice que puede ser por factores fisiológicos como el flujo sanguíneo y el volumen tisular. Esto más que todo se refiere a lo que vendría a ser la perfusión sanguínea. O por otro lado, propiedades físico-químicas del medicamento, que pueden ser la liposolubilidad, la fijación a moléculas proteicas plasmáticas, esta característica es muy importante, y el pH. Como podemos ver, acá podemos observar
cómo va este fármaco hacia diferentes partes, ¿no? Sea el ojo, la barrera placentaria o la barrera hematoencefálica. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se da la distribución de fármacos en base a la perfusión de los tejidos. Esta perfusión de un tejido se refiere al flujo de sangre que le llega a dicho tejido en particular y nos es crucial también para suministrar oxígeno y nutrientes a las células que componen a este tejido y también para eliminar sus productos de desecho. Como podemos ver acá, van a haber tres tipos de tejidos: los que tengan altamente este flujo sanguíneo, los que estén escasamente perfundidos y los que tengan perfusión despreciable. Entonces, si sabemos que los fármacos tienen que llegar hacia el plasma sanguíneo para poder ejercer su efecto o para poder ir hacia el tejido donde quieran actuar, ¿ustedes dónde creen que vendría a ser o cuáles creen que vendrían a ser los tejidos que reciban primeramente al fármaco? ¿Los que son altamente perfundidos o los que tienen perfusión despreciable? Obviamente los tejidos altamente perfundidos, ya que estos, al tener mayor sangre, van a tener mayor concentración o mayor ingreso de los fármacos a una mayor velocidad. Y en los altamente perfundidos tenemos al corazón, al cerebro, a los pulmones. En los escasamente perfundidos tenemos al músculo y a la piel. Y en ya los que tienen la perfusión despreciable tenemos a los huesos, los cartílagos, nuestro pelo y los dientes. Ahora vamos con las fases de la distribución. Pero hay que recordar el paso previo a este, que vendría a ser la absorción. Como acá vemos al niño con su medicamento, el cual va a ingresar por vía oral. ¿Okay? Entonces, el medicamento ingresa y, como ya les había mencionado, va hacia los tejidos, los cuales presentan un mayor flujo sanguíneo, que vendrían a ser el cerebro, el corazón, el hígado, entre otros. ¿No? Acá podemos ver que tiene bastante cantidad, ¿no? Va a ingresar a mayor velocidad y va a ingresar mayor cantidad de este fármaco, como podemos ver. Y esto va a estar regido en base al gasto cardíaco y el flujo sanguíneo regional, que vendría a ser lo que es la primera fase. Luego, minutos, horas más tarde, tendrían que llegar hacia las demás partes del cuerpo, como las vísceras, los músculos, a los cuales, aparte de que va a llegar después de una mayor cantidad de tiempo, también va a llegar en menos concentración. Y se dice que esta va a estar limitada por el flujo sanguíneo local y que incluye una fracción mayor de masa corporal que la fase inicial, ¿no? Ya que estas tienen mayor espacio. Es así que podemos ver la primera fase, en la cual va a llegar más rápido a estos tejidos, los cuales están altamente perfundidos, y después van a llegar a los que ya tendrán una perfusión mucho más baja, que son las vísceras y los músculos. Después de estas dos fases previas, tendríamos la fase final, en la cual introducimos el concepto de volumen de distribución aparente, el cual es un volumen teórico ocupado por la cantidad total de fármaco en el organismo en relación con su concentración en plasma, es decir, que es la cantidad de fármaco en el organismo y la concentración plasmática, nada más, es la relación. Y esta nos va a dar una información sobre la tendencia del fármaco a distribuirse en otros compartimentos. Y va a depender de la solubilidad de una droga en lípidos y esta parte que es muy importante, la unión a proteínas del plasma. ¿Cómo se calcula esto? Es la cantidad total de este fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática de dicho fármaco. Y también nos va a poder ayudar a calcular la dosis que vamos a utilizar, ¿no? Unión a proteínas plasmáticas. Como podemos ver en la derecha, el plasma sanguíneo va a presentar proteínas, como esta que está acá en morado, que vendría a ser la albúmina. Esta puede presentar una unión extensa con el fármaco que deseamos utilizar, que vendría a ser esta que está en amarillo. Pero lo malo de esta unión es que va a limitar el acceso a los sitios celulares, es decir, que en vez de unirse hacia el receptor, el cual nos va a ayudar a que pueda ejercer este efecto el fármaco, se va a quedar unido a la albúmina y no va a hacer efecto en nosotros. Y por consiguiente también va a retrasar la eliminación del fármaco.
Pueden haber tres tipos de uniones, los cuales son la unión a la albúmina, que son para las drogas ácidas, la unión a las globulinas, que son para hormonas, vitaminas y derivados sintéticos, y la unión albúmina y globulina, que son los relajantes musculares. Lo bueno es que es reversible, pero no en el caso de los medicamentos alquilantes. Es por ello que una unión a proteínas va a disminuir el volumen de distribución y la unión a tejidos va a aumentar el volumen de distribución, ya que al entrar a los tejidos va a poder llegar mucha mayor cantidad de este fármaco. Vamos con otra pregunta. Un hombre de 65 años con antecedentes de infarto de miocardio ingresa al Hospital Cayetano Heredia para tratamiento de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Mide 1,80 de alto y pesa 80 kilos. Se le administra un bolo intravenoso de 150 miligramos de amiodarona. Después de 20 minutos, la concentración plasmática de este fármaco es de 2,5 microgramos por mililitro. La amiodarona se distribuye en el organismo en cuestión de minutos y su vida media de eliminación tras la administración intravenosa es de 30 días. ¿Cuál de los siguientes valores se acerca más al volumen de distribución del fármaco administrado? A, 60 litros, B, 80 litros, C, 6 litros, D, 600 litros o E, 8 litros. Así que si desean pueden pausar el video y de todas maneras les voy a dar 5 segundos para que puedan desarrollar esta pregunta. La respuesta a esta pregunta sería la letra A, que es 60 litros. Vamos a ver por qué. Primero nos mencionan que se le administran 150 miligramos de amiodarona y que la concentración plasmática de esta es de 2,5 microgramos por mililitro. Es por ello que ya podemos ver el volumen de distribución, que vendría a ser la cantidad total del fármaco sobre la concentración plasmática del mismo. Entonces sería 150 miligramos entre 2,5 microgramos por mililitro. Pero tenemos que pasar estos miligramos a microgramos. Es por ello que sería 150.000 microgramos sobre 2,5 microgramos por mililitro. Al realizar esta división, nos damos cuenta de que serían 60.000 mililitros, lo que equivaldría a 60 litros. Entonces, las consecuencias de unión a proteínas plasmáticas sería que se limita su concentración en tejidos, limita también la concentración en sitios activos, limita la filtración glomerular, lo cual tiene que ver con la limitación de la excreción, y que no limita la secreción tubular renal ni la biotransformación. Y en el caso de enfermedades renales y hepáticas, se puede aumentar el volumen de distribución de los fármacos unidos a las proteínas plasmáticas, ¿no? Es por ello que podemos ver que esta unión excesiva del fármaco a las proteínas plasmáticas va a hacer que no logre darse el efecto que buscamos. Es por ello que se diseñan algunas las cuales no se unan hacia estas proteínas, ¿no? Como por ejemplo la albúmina. Acá en la imagen de la derecha, las proteínas, los fármacos que están en verde, no se unen y es por ello que sí pueden ejercer un efecto. Mientras que las amarillas se quedan ahí y no van a llegar a conectar con sus sitios específicos que vendrían a ser sus receptores, por lo cual no habría efecto en ese caso. Entonces, en base a todo lo que hemos mencionado acerca del volumen de distribución, vamos a poder sacar algunas inferencias. Cuando este volumen de distribución aparente está aumentado, va a haber una mayor distribución en el organismo, una mayor penetración en los tejidos y una mayor eficacia terapéutica, es decir, que va a haber un mayor efecto. Y cuando este porcentaje de fármaco unido a proteínas está aumentado, va a haber menor volumen de distribución. Mientras que cuando este porcentaje de fármaco unido a proteínas esté disminuido, se va a encontrar una mayor o un mayor volumen de distribución en el organismo. Es por ello que podemos establecer que hay una relación inversa entre el volumen de distribución y la unión a proteínas plasmáticas. Y la última pregunta, que es la número 7, vendría a ser la siguiente. Un paciente con insuficiencia renal crónica se prescribe un fármaco que absorbe principalmente a través de un mecanismo de transporte activo en el riñón. Este paciente presenta una disminución significativa en la función renal. Como resultado, el transporte activo de fármacos se ve comprometido.
¿Cómo crees que esta disminución en la función renal afectaría la absorción y distribución del fármaco en el cuerpo? Letra A. La absorción del fármaco se verá aumentada debido a la disminución en el transporte activo. B. La absorción del fármaco se verá disminuida debido a la disfunción en el mecanismo de transporte. Letra C. La absorción del fármaco se mantendrá sin cambios ya que no depende del transporte activo en el riñón. Letra D. La absorción del fármaco se verá alterada, pero la disfunción renal no afectará su distribución en el cuerpo. Les voy a dar unos segundos para que puedan responder esta pregunta, pero de igual forma si desean pueden pausar el video. La respuesta a esta pregunta sería la letra B. La absorción del fármaco se verá disminuida debido a la disfunción en el mecanismo de transporte renal. Vamos a revisar las demás claves. La absorción del fármaco se verá aumentada debido a la disminución en el transporte activo en el riñón. No, más bien se vería disminuida debido a esta disminución de transporte activo. Letra C. La absorción del fármaco se mantendrá sin cambios ya que no depende del transporte activo en el riñón. No, yo les mencioné que sí se veía relacionado. Es más, dependían de estos tipos de transporte, tanto el transporte activo como de la difusión pasiva. Es por ello de que una disminución o un aumento en ello sí va a afectar lo que vendría a ser la absorción. Y la letra D dice, la absorción del fármaco se verá alterada, pero la disfunción renal no afectará su distribución en el cuerpo. Esta clave está, la primera parte sí está correcta, ya que la absorción del fármaco sí se verá alterada, pero cuando mencionan que la difusión renal no se va a afectar, está equivocado, ya que sí se va a ver afectado, como les había mencionado, que esta distribución, específicamente el volumen de distribución, se ve afectado negativamente en el caso de enfermedades hepáticas y renales. Es por lo que nos queda la clave B, la cual nos muestra la información correcta, que nos dice que la absorción del fármaco se verá disminuida debido a la disfunción en el mecanismo de transporte renal, ya que si tienes menos transporte activo, vas a poder o vas a llevar menos fármaco del que necesitas. Es por ello que esta absorción se vería disminuida, ¿no? Y con ello podemos entender que el transporte activo es directamente proporcional a lo que vendría a ser la absorción. Ahora que hemos visto estos conceptos por separado, que son las vías de administración, la absorción y la distribución, vamos a integrarlo en base a un contexto clínico. Entonces, acá les presento el gráfico que les mostré al inicio, el cual nos va a ayudar a poder entender lo que hemos visto en conjunto. Primero, tú eliges la vía de administración que necesites, que puede ser intravenosa o oral. Supongamos que es una oral, la cual necesita que se dé primero la liberación, luego se va a dar la absorción, en la cual esta va a ingresar hacia tu organismo, y después de ello se va a dar lo que vendría a ser la distribución, donde, como ya les mencioné, el fármaco puede estar unido a proteínas, lo cual no va a ser bueno, si es que es en exceso, y también se va a ir hacia el sitio de acción terapéutica, hacia los receptores que deben unirse. Estos dos vendrían a ser los primeros pasos de la absorción de la farmacocinética, que vendrían a ser tanto la absorción como la distribución. Y recordar que no siempre se va a dar lo que es la liberación. ¿Quién no recuerda este personaje famoso, el cual es Michael Jackson, muy conocido como el rey del pop? Lastimosamente, se dice que él consumía un medicamento denominado Propofol, el cual es un antidepresivo que se aplica por vía intravenosa, ¿no? Si se aplica a dosis recomendadas está bien, pero lastimosamente su doctor le recetaba bastante cantidad, por lo cual al tú darle bastante cantidad estarías llevándolo a lo que es una sobredosis. Y esta sobredosis habría sido la principal causa de su muerte, ¿no? Es por ello que nosotros acá con la farmacocinética vamos a analizar qué es lo que podría haber pasado con él, ¿no? ¿Cómo es que esta sobredosis lo llevó a la muerte? ¿Ok? Entonces, hemos estudiado las vías de administración en primer lugar, con lo cual, viendo acá nada más cómo es este fármaco, nos damos cuenta que es dado por vía intravenosa.
Si bien la vía intravenosa es buena y se da para contextos de emergencia, recordemos que lo negativo era que aumentaba los efectos secundarios. Y si ya de por sí aumenta los efectos secundarios, al tú darle una sobredosis, vas a multiplicar bastante los efectos negativos que va a tener en el organismo, ¿no? Es por lo cual pudo haber sido una de las principales causas de su muerte. Por otro lado, la absorción. Como esta viene dada por vía intravenosa, hay que recordar el concepto de biodisponibilidad, ¿no? Donde acá era el 100%. Entonces, aparte de que le va a generar efectos secundarios, va a tener gran cantidad de este fármaco en su organismo, a lo cual no le va a dar tiempo para excretarlo y va a generar bastante efecto en él, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la distribución, en la cual no va a haber al no haber un efecto del primer paso, ya que la absorción se dio por vía intravenosa, no se va a metabolizar esto en el hígado y va a llegar mucho más rápido al cerebro. Y como recordamos, el cerebro también tiene bastante perfusión sanguínea. Es por lo cual va a llegar en cuestión de minutos hacia dicho sistema. Es por lo cual también habría causado un mayor efecto secundario en él, ¿no? Y respecto al tipo de medicamento, no sabemos si en ese momento se habrá administrado el medicamento como tal, que vendría a ser el innovador, o uno intercambiable, ya que, como recordamos, el intercambiable sí tenía la bioequivalencia. Entonces, seguramente puede haber consumido un medicamento genérico, el cual no tenga la equivalencia terapéutica y también haya contribuido a una de las causas de su muerte. Es por ello que conocer esta rama de la farmacología nos va a ayudar a relacionar bastante este concepto clínico, ¿no? Y poder relacionar cómo es que de un proceso, al tú no respetarlo, vas a poder generar lo que es la muerte. Estas son las conclusiones. La farmacología es la ciencia que estudia las propiedades y las acciones de los fármacos en nuestro organismo. La farmacocinética es la rama de la farmacología, la cual estudia lo que le hace el organismo al fármaco. Las vías de administración son las formas por las cuales el fármaco entra a nuestro organismo. La absorción es el proceso mediante el cual un fármaco entra desde el lugar de administración al torrente sanguíneo para ser distribuido por el cuerpo. Y la distribución es la dispersión del fármaco por todo el organismo una vez que ha ingresado al torrente sanguíneo. Y las referencias que usé para elaborar este video son las siguientes. El Goodman y Gilman en la edición número 13, la clase de definiciones farmacológicas por la doctora Salas, la clase de absorción por la doctora Salas, la clase de distribución por el doctor Zabaleta, el First Aid del 2023 y el capítulo de farmacología básica de ambos. Eso sería todo por la clase. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacérmela llegar por el correo. Acá les dejo el QR y el link de la encuesta para que la puedan llenar, en la cual me podrían indicar qué aspectos podría mejorar, lo cual sería muy beneficioso para mi persona. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.